Hola amigos, Dios les bendiga. Aquí estamos empezando Apocalipsis capítulo 7, la segunda parte de Apocalipsis. Vamos a leer el texto que está en el capítulo 7 de Apocalipsis, versículos 9 y luego el versículo 10. Después de esto miré, y aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas naciones, tribus, pueblos y lenguas, que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos, y clamaban a gran voz diciendo: la salvación pertenece a nuestro Dios, que está sentado en el trono, y al Cordero. Antes de entrar directamente al tema de Apocalipsis sobre el arrebatamiento de la iglesia, o también conocido como el rapto de la iglesia, quiero hacerles mención de esta frase que es tan importante para nosotros. Había una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas naciones, tribus, pueblos y lenguas, que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero. Si hay algo que como cristianos deberíamos entender, es que el reino de Dios va a estar lleno de todas las naciones, tribus, pueblos y lenguas. Y esto me habla a mí acerca de ese nacionalismo tonto que se ha desarrollado en muchos países, y que prácticamente los gobiernos y las instituciones militares quieren inculcar en la población ese nacionalismo para proteger a la patria, para luchar por la patria, para estar dispuestos a morir por la patria, ¿no? Entonces nos inculcan ese nacionalismo, y en el fondo, ¿qué cosa es el nacionalismo? Es amar una tierra en la cual nacimos por pura circunstancia. Es decir, si mis padres hubiesen vivido en otro país, entonces yo tendría que amar otro país. Si mis padres hubieran viajado y hubieran tenido circunstancialmente que nacer en otra tierra, o vivir en otra tierra, entonces ya no amaría el país del que amo, sino amaría el otro país donde vivo. Y este nacionalismo, alguien dijo así, es el amor por haber nacido por pura suerte en cierto país. Es un nacionalismo tonto, porque nos enseña a diferenciarnos de los países vecinos, cuando muchas veces tenemos el mismo idioma, la misma lengua, a veces hasta la misma comida. En Latinoamérica, de todos es conocido que entre Uruguay y Argentina hay problemas, que entre Argentina y Chile hay problemas, que Chile y Perú tienen problemas, que Perú y Ecuador, que Ecuador y Colombia, que Colombia y Venezuela, siempre tenemos problemas con los países vecinos. Y es absolutamente tonto y ridículo, porque cuando Dios creó el mundo, no creó las fronteras las crearon los hombres. Nosotros deberíamos entender y aprender a amar a los extranjeros cuando viven en nuestro país. Para nadie es fácil vivir en un país extranjero. Nadie sale de su tierra simplemente por placer, muy pocos lo harán. La mayoría de personas que emigran por circunstancias difíciles, por buscar quizás un mejor futuro para su familia. Lo digo esto porque hoy en día veo que en diferentes países comienzan a tratar mal al extranjero. En España, a los sudamericanos le llaman los sudacas, ¿no? Acá en Suiza, los suizos tienen problemas con los alemanes, con los austriacos. En Estados Unidos, Trump está en contra de los mexicanos emigrantes, ¿no? Ahora en Perú hay tanto problema por los venezolanos que están llegando. Pues les recuerdo que cuando lleguemos a la presencia de Dios, nos vamos a encontrar con gente de todas las nacionalidades, de todas las lenguas, de todas las tribus, de todos los pueblos.
Y si hay algo que la fe me enseña, es aprender que el ser humano es hermano en todos los lugares. No debemos estar haciendo barreras tontas con personas que son extranjeras o tratarlos mal. Al revés, Dios habla en la Biblia, en el Antiguo Testamento, acerca del extranjero. Y le dice al pueblo de Israel, tienes que tener cuidado con el extranjero y vas a tratarlo bien al extranjero, porque extranjero fuiste en tierra de Egipto. Porque extranjero fuiste en tierra de Egipto. Así que cuando estamos orando y estamos orando el Padre Nuestro y decimos, Padre nuestro que estás en los cielos, vénganos tu reino. Les recuerdo que el reino de Dios está complementado por personas de toda tribu, pueblo, lengua y nación. Cuando digo vénganos tu reino, le estoy pidiendo a Dios que ese mundo multicultural, ese mundo global, llegue a conocer al Señor acá en la tierra. Aprendamos pues a no tener ese nacionalismo tonto que lo único que hace es crear barreras entre los seres humanos, entre las personas que viven juntas en una tierra donde circunstancialmente nos ha tocado vivir. Y ahora sí, vamos al tema. Apocalipsis capítulo 7, a partir del versículo 9, empieza a hablarnos acerca de un grupo de personas que aparecen delante del trono de Dios y que han salido de la gran tribulación. En el versículo 10 nos dice lo siguiente. Entonces uno de los ancianos, en el versículo 13, nos dice, entonces uno de los ancianos habló diciéndome, estos que están vestidos de ropas blancas, ¿quiénes son? ¿Y de dónde han venido? Y yo le dije, Señor, tú lo sabes. Él me dijo, estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Esto nos lleva al tema. Personas que han salido de la gran tribulación. ¿Realmente existe el arrebatamiento? ¿Es bíblico? ¿Realmente la palabra habla de un rapto de la iglesia? Quiero que me acompañen a varios versículos bíblicos para ver si en la Biblia está, en cierta manera. Empecemos por Mateo capítulo 24, versículos 9 al 31. Mateo capítulo 24, versículos 29 al 31. ¿No? Dice así. E inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor. Las estrellas caerán del cielo y las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Y enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta, y juntarán a sus escogidos de los cuatro vientos, desde un extremo del cielo hasta el otro. Juntarán a sus escogidos de los cuatro vientos, desde un extremo del cielo hasta el otro. Luego en el versículo 40 nos dice, entonces estarán dos en el campo, el uno será tomado y el otro será dejado. En el versículo 40. Versículo 41. Dos mujeres estarán moliendo en un molino. La una será tomada y la otra dejada. La una será tomada y la otra dejada. Dos estarán en el campo,
Uno será tomado, el otro será dejado. Vamos a leer Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículos 16 al 17. Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículos 16 al 17. Dice el texto: porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego, nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Para aclarar, la venida del Señor está compuesta de dos eventos. El primer evento es el inicio de la venida del Señor, que inicia con el arrebatamiento de la iglesia. Y vamos a encontrarnos con el Señor en las nubes, en el cielo. 7 años después, cuando pase la gran tribulación, Cristo llega a la tierra en gloria y llegamos con Él para reinar. Entonces es un solo evento, la segunda venida de Cristo, pero tiene primera parte, arrebatamiento de la iglesia y encuentro con el Señor en las nubes. Y segunda parte, llegada a la tierra con victoria como rey, 7 años después, cuando ha transcurrido ya la gran tribulación. Entonces el arrebatamiento inicia la segunda venida de Cristo. Repito la frase de Tesalonicenses 4:17. Nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Entonces, ¿habrá un arrebatamiento de la iglesia? ¿Habrá un rapto de la iglesia? Sí. ¿Inicia la segunda venida de Cristo? También. ¿Cuánto demorará? ¿Cuánto va a durar? Primera de Corintios capítulo 15. Primera de Corintios capítulo 15. Versículos 51 y 52. Primera de Corintios 15, versículos 51 y 52. Dice así: He aquí, os digo un misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta, y los muertos serán resucitados, incorruptibles, y nosotros seremos transformados. En un abrir y cerrar de ojos. El arrebatamiento de la iglesia va a demorar esto. Ese fue el tiempo. Así duró. Es decir, no te va a dar tiempo de arrepentirte, no te va a dar tiempo de llamar a nadie, no te va a dar tiempo de reaccionar. Si estás en pecado, te encontró en pecado. Si estás en vida de santidad, te encontró en vida de santidad. No va a haber tiempo ni de arrepentirse, porque va a ser en un abrir y cerrar de ojos. Tomen nota de eso, porque es importante que sepamos que el Señor nos pide que estemos permanentemente listos para partir en cualquier momento, en cualquier instante. Entonces el arrebatamiento de la iglesia no te va a dar tiempo, no van a haber sonidos en el cielo previamente, no van a haber señales como que te van indicando que hoy día llega el Señor. Será en un abrir y cerrar de ojos. Y cuando esto pasa, pasó, se fue. Los que se fueron, se fueron. Los que se quedaron, se quedaron. No hay
un chance un par de horas más tarde. No hay un segundo rapto, no hay. Esto es importante. Yo siempre lo ilustro con las luces de mi edificio en la escalera. Cuando uno llega a mi edificio, tienes un botón para prender la luz de las escaleras. Nosotros vivimos en el segundo piso. Y la luz esta te da tiempo como para llegar a la puerta de la casa sin problema. Pero interesante es que a veces cuando uno trae un paquete o una carga o una maleta, vas subiendo la escalera más lento y tienes el temor de que la luz se pueda apagar en cualquier instante. Mientras está la luz, tú crees que siempre tendrás la luz. Pero vas subiendo y de repente se fue. Y se fue la luz, y cuando se fue, se fue. Quedó la oscuridad. En la vida del cristiano, así va a ser. Hay mucha gente que conoce el tema del rapto, hay mucha gente que conoce que el Señor viene por su iglesia, pero están jugando con el Señor. Están jugando a ¿hasta cuándo puedo pecar? Porque seguro que voy a tener el tiempo suficiente para arrepentirme antes de que el Señor venga. Pero lo cierto es que cuando venga el Señor y se lleve a su iglesia, se fue. Si se quedó, te quedaste. Y ahí va a ser el arrepentimiento y el lloro y el clamor, pero ya no hay más chance. Cuando el Señor se lleva a su iglesia, se la lleva y ahí termina, en un abrir y cerrar de ojos. Esto que nos sirva de advertencia para no jugar con el Evangelio, para no jugar con la santidad de Dios, para estar fieles al Señor siempre, caminando con Él, porque cuando el Señor venga, se fue. Si has escuchado este tema y no estás preparado para el Señor, prepárate ahora. Porque no pienses que Dios te va a dar tiempo para prepararte luego. Cuando el Señor venga, se lleva a su iglesia. Los que se quedan, se quedaron. Y los que se fueron, se fueron. Ahora, ¿en qué momento exacto va a ocurrir esto? Hay un texto en Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, a partir del versículo 3. Segunda de Tesalonicenses 2, versículo 3, en adelante. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se siente en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. La manifestación de la apostasía, de la herejía, que en cierta manera ya estamos viendo hoy en día al interior de la iglesia. Alguien ha dicho que la iglesia cristiana hoy en día está podrida, que hay una pequeña parte de la iglesia que está manteniendo el evangelio y manteniendo la fe, pero que hay una gran parte de la iglesia que está en apostasía. Se han metido falsos profetas, falsos apóstoles, hay pastores homosexuales que se están casando entre ellos, hay mujeres lesbianas que están siendo colocadas como obispo de alguna iglesia liberal. Lo que está ocurriendo al interior de la iglesia con tantas falsas doctrinas es prácticamente una apostasía. Y entonces, ¿qué viene acá? El versículo dice, el versículo 7, ya está en acción el misterio de la iniquidad. Hay un ministerio de pecado ya entre nosotros. Solo que hay quien al presente lo detiene, hasta que él a su vez sea quitado de en medio. ¿Quién es el que está deteniendo el avance de la apostasía? ¿Quién es el que está oponiéndose al avance del diablo? El Espíritu Santo.
Y entonces dice que Él a su vez sea quitado de en medio. Dios va a sacar a su espíritu de esta tierra. Dios va a sacar a su espíritu de esta tierra. Pero Él prometió que su espíritu nunca me dejaría. Entonces, cuando Dios saca a su espíritu de esta tierra, tiene que sacar también a todos aquellos en quienes mora el Espíritu Santo. En quienes mora el Espíritu Santo. Y tomen nota del nombre. No se llama Espíritu Santo por hacer un chiste, ¿no? Es Espíritu Santo porque las personas en quienes mora el Espíritu Santo anhelan la santidad de Dios. Entonces, cuando Dios saque a su Espíritu, sacará a todas aquellas personas en quienes mora el Espíritu Santo. Naturalmente, el Espíritu no se puede ir sin mí. Cuando esto ocurra, miren los versículos 8 en adelante, ya viene toda la debacle. Versículos 8, entonces se manifestará aquel inicuo a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean en la mentira. Cuando el Espíritu Santo salga, entonces en ese momento se desata el espíritu del diablo con poder, con señales, con milagros, con sanidades, con todo, para engañar a la gente. Y la gente que no quiere la verdad, los que no están buscando la verdad en serio, sino los que van a las iglesias para escuchar el mensaje que les acomoda, los que quieren un cristianismo a su medida, ellos quieren ser cristianos a su medida, entonces van a una iglesia donde se acomodan, donde la prédica, como dice el texto, tiene picazón de oír, o sea, le rascan el oído y se siente contento porque le dicen lo que quiere escuchar. A esa gente, dice el texto acá, Dios les envía un poder engañoso para que crean en la mentira. Van a creer todo tipo de mentiras, porque como nunca amaron la verdad, siempre amaron la mentira, entonces Dios le da ese privilegio para creer todas esas mentiras. Continuamos. Naturalmente, la Biblia dice que vamos a experimentar las preliminares de la gran tribulación. Cuando leemos, preguntamos entonces, ¿qué va a ocurrir en la tierra cuando ya esté el Señor listo para venir? Vamos a Mateo capítulo 24. Mateo capítulo 24 nos dice un montón de cosas. Por ejemplo, versículo 4. Mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Van a aparecer muchas personas que se autodenominan el Cristo y van a engañar a gente. Y ya les mostré a ustedes en un video anterior la cantidad de personas que hoy en día en el mundo, actualmente en el año 2018-19, todavía se llaman Cristo. El australiano, el que vive en Rusia, el que vive en Brasil, el que se acaba de morir en Estados Unidos, el José Luis de Jesús Miranda, toda esa gente se llaman Cristo, que son Cristo encarnados. Falsos Cristos vendrán y dice, engañarán, a muchos engañarán. Luego nos dice el versículo 6, van a haber guerras, rumores de guerras, ¿no? En el versículo 7, se levantará nación contra nación, reino contra reino, habrán pestes, habrán hambres, terremotos en diferentes lugares. Versículo 9,
os entregarán a tribulación y os matarán, y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. En el versículo 13, mas el que persevere hasta el fin, éste será salvo. Versículo 16. Entonces, en versículo 15 y 16, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, el que lee entienda, entonces los que estén en Judea huyan a los montes. El que esté en la azotea no descienda para tomar algo de su capa, y al que esté en el campo no vuelva atrás para tomar su capa. Versículo 20 y 21. Orad pues que vuestra huida no sea en invierno ni en día de reposo, porque entonces habrá gran tribulación cual no la ha habido desde el principio del mundo, ni la habrá. Versículo 27. Porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así también será la venida del Hijo del Hombre. Ahora, hemos visto algunas cosas, por ejemplo, falsos cristos, falsos profetas, dice guerras, rumores de guerras, dice nación contra nación, reino contra reino, pestes, hambres, terremotos, os entregarán a tribulación. Versículo 11, falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos, el amor de muchos se enfriará, etc. Y a veces tenemos la idea, la tendencia de creer que esto debe ocurrir en todas partes al mismo tiempo. ¿Y qué pasa si no es así? ¿Qué tal si los terremotos a los que se refiere Mateo 24 son los terremotos de Chile? ¿Qué tal si las guerras son las guerras que están ocurriendo en Medio Oriente? ¿Qué tal si la tribulación que os entregarán a tribulación y os matarán se refiere a lo que están pasando los cristianos en países islámicos? ¿Qué tal si los cristos también van a estar desparramados por el mundo? ¿Qué tal si los hambres, las pestes, se refieren a estas pestes que están ocurriendo en África y en otros países? ¿Qué tal si Mateo 24 nos está diciendo lo que va a ocurrir en el mundo en diferentes lugares? Y ese es el cuadro total. Si pensamos así, diríamos que ya estamos viviendo el Evangelio de Mateo 24. Lo que está acá mencionado ya está ocurriendo. Y está ocurriendo en diferentes lugares. Entonces, ¿cuándo será la venida del Señor? Nadie lo sabe. Pero este cuadro terrible que acabamos de ver cambia de perspectiva. En versículo 37 al 39 de Mateo 24, empecemos con el versículo 36, dicen, pero del día y la hora nadie lo sabe, ni aun los ángeles del cielo, sino solo mi Padre. Mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Como en los días de Noé. Porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca, y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. Entonces, estarán dos en el campo, el uno será tomado y el otro dejado. Dos mujeres estarán moliendo en un molino, la una será tomada y la otra dejada. Velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. ¿Qué nos dice esto? Que frente a un mundo donde habrán terremotos y guerras y falsos cristos y falsos profetas, donde estarán matando a cristianos en algunos países, en medio de todo ese caos mundial, la gente estará como en los tiempos de Noé. Estará preocupada en comer, en beber, en casarse, en darse en casamiento.
la gente estará completamente despreocupada de la venida del Señor. Algunas iglesias están predicando que en los últimos tiempos va a haber un gran avivamiento espiritual en las iglesias. Mentira. Eso no va a haber. Lo que va a ocurrir en los últimos tiempos es un enfriamiento. Por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. La mayoría de los cristianos van a pasar por una etapa de enfriamiento espiritual, y esta es señal de la venida del Señor. Así que si alguien te dice que la iglesia va a tener un avivamiento, que la iglesia va a tomar posesión de la tierra, que se avecinan tiempos prósperos para la iglesia, mienten. Porque lo que va a ocurrir es proliferación de falsos profetas acompañados de señales y milagros, falsa doctrina metida en la iglesia y, por último, una dejadez total de la gente en cuanto a las cosas espirituales. Eso es lo que se avecina. Y entonces vendrá el Señor por su iglesia y 2 hombres estarán en el campo, el uno será tomado, el otro dejado, 2 mujeres estarán moliendo en un molino, la una será tomada y la otra será dejada. Escuchaba el comentario de un pastor muy conocido, Paul Washer, que decía que él está convencido de que quizás un 10, un 15 o quizás un 20% de la iglesia son creyentes que se irán con el Señor en la segunda venida. Porque muchos dicen, yo soy hijo de Dios, yo hice una entrega al Señor, yo oré al Señor y me entregué al Señor, pero no se ve en sus vidas la evidencia de la presencia del Espíritu Santo. No hay. Yo puedo decir cuantas veces quiera, me voy con Él, pero ¿realmente el Señor está en mí? ¿Realmente el Señor muestra, refleja que está en mi corazón? Recuerden que en Mateo capítulo 7, cuando un grupo de gente se acerca al Señor y le dicen, Señor, Señor, y el Señor le dice, ¿quién? No los conozco. Y ellos repiten y dicen, pero Señor, en tu nombre echamos fuera de demonios, ¿no? Noten eso, en tu nombre echamos fuera demonios. En tu nombre profetizamos. En tu nombre hicimos señales y milagros. Y el Señor le dice, no los conocí. Y esto es fuerte. Porque mucha gente llama Señor, Señor a Jesucristo, pero no se comportan como si Él fuera realmente el Señor de sus vidas. ¿Verdad? Vivimos llamando Señor, Jesús es el Señor de mi vida, pero tu vida refleja que Él es el Señor. ¿O es pura teoría, puro nombre, puro título? Hay que tener en cuenta, porque el Señor viene por su iglesia, y su iglesia son aquellas personas que han sido santificadas, redimidas, compradas por el precio de su sangre. Y estas personas son las que se van. No son los religiosos asistentes a la iglesia, no son los que viven la fe a su manera y como ellos quieren. No son aquellas personas que leen la Biblia cuando les queda tiempo, cuando oran un poquito. Esa gente no, esa gente se queda. Se van los que tienen un corazón comprometido en Cristo Jesús. Vamos a Apocalipsis nuevamente, al capítulo 7. Apocalipsis 7. Y vamos a ver qué caracteriza a esta gente que es arrebatada de la gran tribulación. Apocalipsis capítulo 7. Versículo 9. Característica número 1. Son de toda tribu, nación, pueblo, lengua.
Lo acabamos de ver. El reino de Dios incluye hombres y mujeres de todas las razas, de todos los colores, de todos los idiomas. Y vámonos haciendo la idea. Vámonos haciendo la idea. Porque si usted tiene problemas para abrazar a alguien cuya piel es de otro color, vas a tener problemas en el cielo. Si es que llegas. El racismo, la xenofobia y la discriminación social no tienen lugar en el reino de Dios ni en la iglesia de Dios. No tienen lugar ni en el reino de Dios ni en la iglesia de Dios. Toda muestra de racismo, xenofobia e inclusive, como les dije anteriormente, el nacionalismo es una forma de racismo. ¿Por qué? Porque te diferencias de los extranjeros. Y este tipo de cosas, el racismo, la xenofobia, la discriminación racial, etc., siempre parten en casa. Es decir, ¿quién te enseña? Aprendes en casa. Nadie nace así. El racista es porque tiene padres racistas. No hay otra cosa. El racismo es una minusvalía mental. Y cuidado con esto, porque nos dicen discriminación racial y ahora quieren meternos la idea de discriminación de sexo. No puede haber discriminación de sexo. ¿Y a qué me refiero con esto? A que el hombre y la mujer deben tener los mismos derechos. Esto no tiene nada que ver con homosexuales, lesbianas, pedófilos, transexuales, porque esa es una degeneración sexual. Eso es una degeneración sexual y tenemos derecho a decirlo. Punto 2, versículo 9. Se les permite a estas personas estar delante del trono y en la presencia del Cordero. Se les permite estar delante del trono y en la presencia del Cordero. Y viene a mi mente una canción que cantaba hace muchos años con nuestros amigos en Lima. Señor, ¿quién entrará en tu santuario para adorar? Y esto viene del Salmo 24, versículos 3 al 6. ¿Quién subirá al monte de Jehová? ¿Y quién estará en su lugar santo? El limpio de manos y puro de corazón, el que no ha elevado su alma a cosas vanas, ni ha jurado con engaño. Él recibirá bendición de Jehová y justicia del Dios de salvación. Tal es la generación de los que le buscan, de los que buscan tu rostro, oh Dios de Jacob. ¿Quiénes podrán estar delante del trono de Dios y en la presencia del Cordero? Los limpios de manos, los puros de corazón, el que no eleva su alma a cosas vanas, a cosas huecas, a cosas superficiales, aquel que no ha jurado con engaño. Interesante. Te juro que no, te juro que no. Y te está engañando, te está mintiendo. Yo jamás, nunca. Y están engañando. Él recibirá bendición de Jehová y justicia del Dios de salvación. Así que se les permite estar delante del trono y en la presencia del Cordero. Característica número 3. Seguimos en el versículo 9 de Apocalipsis. Dice, están vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos. Recuerdo a un amigo mío, hace muchos años él decidió tener unos días de oración y ayuno,
y se fue a las dunas ahí cerca de la playa Conchán en Lima. Se fue con su bidón de agua para quedarse 2-3 días en oración y ayuno. Y tuvo una visión. Ahí tuvo una visión. Dios lo llevó volando y se vio él entrando dentro de una iglesia grande. Y vio a la gente parada, algunos con ropas blancas y otros desnudos, con un cartel en su pecho que decía su pecado. Él me contó que los pastores estaban delante, y también entre los pastores habían algunos pastores con vestiduras blancas y otros pastores desnudos con unos carteles en sus pechos donde se mencionaban sus pecados. Cuando él regresó a Lima, fue a hablar con los pastores y les contó la visión que había tenido. Uno de los pastores se burló de él y le dijo: ¿así que me viste a mí? Y él contestó: sí. ¿Y yo tenía vestidura blanca o estaba desnudo? Y él le dijo: tú estabas desnudo. Ah, y yo tenía un cartel con mis pecados, efectivamente. Y le dije: ¿cuáles son mis pecados? Y cuando mi amigo comenzó a relatarle los pecados que estaban escritos en su cartel, el hombre se puso rojo de vergüenza. La iglesia tuvo que pasar por una reorganización total. Muchos de estos pastores tuvieron que reconocer sus pecados y salieron del pastorado. Jeremías 2:22 dice: aunque te laves con lejía y amontones jabón sobre ti, la mancha de tu pecado permanecerá aún delante de mí, dice Jehová el Señor. No podemos hacer nada para borrar nuestros pecados. Nada. No hay manera. Solo hay un camino. La confesión delante de Dios de mis pecados y la actitud de arrepentimiento para alejarme de ellos. Primera de Juan capítulo 1 versículos 6 al 9. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Por eso es que en Apocalipsis capítulo 7, en el versículo 14, nos dice: yo le dije: Señor, tú lo sabes. Y él me dijo: estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. ¿Es tu alma limpia delante de Dios? ¿Has limpiado tu alma en la sangre del Cordero? ¿O todavía tienes dentro de tu alma malicia, lujuria, lascivia, mentira, engaño, frivolidad, superficialidad? ¿Has limpiado tu alma en la sangre del Cordero? Hazlo. Pronto el Señor viene por su iglesia. Tercera característica de estos que van a ser sacados de la gran tribulación, en el versículo 9, y es que dice que tienen palmas en las manos. Las palmas en las manos son símbolo de alegría festiva y de victoria que Dios ha ganado por ellos y para ellos. Lo que Juan está viendo en el cielo es una fiesta. Es una fiesta, ¿no? Como cuando Jesús va entrando a Jerusalén y la gente ahí
gritando algarabía, Hosana al Hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor. Si estás en comunión con Dios, si estás andando cerca del Señor, tu corazón late por cantarle, por adorarlo, porque sabes que Él te ha rescatado. Mantengamos siempre esta actitud de victoria. Mantengámonos siempre en esta actitud de darle gloria al Señor, ¿no? Dejemos esa actitud quejosa, derrotada, que a algunos les gusta usar, ¿no? Y cuando hablas, sí, sufro tanto, ay, cómo la paso de mal, qué difícil es para mí, ay, ¿por qué tanto? No llores tanto, no llores tanto. Alégrate de que tu nombre está escrito en los cielos. ¿Has pasado malos tiempos? Sí, todos pasamos malos tiempos. ¿Ha pasado circunstancias difíciles? Sí, también todos pasamos circunstancias difíciles. Pero si vas a ver al Señor en su trono, alégrate, alégrate, canta, hosana en las alturas, que el Señor viene. En el versículo 10 nos dicen: clamaban a gran voz diciendo, la salvación pertenece a nuestro Dios, que está sentado en el trono, y el Cordero. La salvación pertenece a nuestro Dios. No se la gana la gente no puede ganarse la salvación, no tiene medios para ganarse la salvación. La salvación pertenece a nuestro Dios, y ese mensaje está en la boca de estas personas que llegan a la presencia de Dios. Por su gracia y por su bondad hemos sido salvados, nada más. Recibimos nosotros por fe un regalo. Efesios 2, del 8 al 10. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es un don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras. Esa es la verdad del Evangelio. Salvados por gracia, pero salvados para buenas obras, ¿no? Versículo 15 de Apocalipsis capítulo 7. Acá más características de aquellos que van a salir en el arrebatamiento de la iglesia. Dice, por esto están delante del trono de Dios y le sirven día y noche en su templo. Le sirven día y noche en su templo. ¿Cuál es la característica de los hijos de Dios? Quieres ser parte del plan de Dios porque quieres servir al Dios que te salvó. Éxodo 23, 25. Mas a Jehová vuestro Dios serviréis, y Él bendecirá tu pan y tus aguas, y yo quitaré toda enfermedad de en medio de ti. En Daniel, cuando metieron a estos hombres en el horno de fuego, a los amigos de Daniel, y no les pasó nada. Pero cuando se encuentran con Nabucodonosor, con el emperador, y los amenaza con meterlos en el horno, ellos dicen así: he aquí nuestro Dios a quien servimos puede librarnos del horno de fuego ardiendo, y de tu mano, oh rey, nos librará. Y de tu mano, oh rey, nos librará. He aquí nuestro Dios a quien servimos puede librarnos del horno de fuego ardiendo. ¿Sientes la necesidad de servir a Dios? A nuestro Dios a quien servimos. ¿Sirves a Dios? ¿Cómo? Pues hay una serie que hemos puesto en el internet de cómo servir a Dios. Puedes servir a Dios con tus dones. Puedes servir a Dios con tus talentos.
Puedes servir a Dios con tu tiempo. Puedes servir a Dios con tus recursos que Dios te ha dado. Puedes servir a Dios orando, intercediendo. Puedes servir a Dios llevando almas a los pies de Cristo. Puedes servir a Dios discipulando, cuidando, edificando a las personas en el cuerpo de Cristo. Pero si tienes a Cristo en tu corazón, hay una necesidad de ser parte de esta gente que sirve al Dios en el cielo. Tú tienes que estar listo para decir, mi Dios a quien sirvo. Y no ser un simple lastre dentro del cuerpo de Cristo, como una sabandija que simplemente succiona, ¿no?, en el cuerpo de Cristo, se aprovecha del cuerpo. Es decir, chupa sangre, ¿no? Hay muchísima gente que va a la iglesia, que son sanguijuelas, que solamente van a succionar. Yo vengo a la iglesia para escuchar la palabra. Yo vengo a la iglesia para que el grupo de alabanza cante bonito y yo me sienta contento. Yo vengo a la iglesia para que me aconsejen. Yo vengo a la iglesia para que me ayuden. Yo vengo a la iglesia para que me sanen de mis enfermedades, oren por mí. Vas a la iglesia solo para succionar. El Hijo de Dios verdadero es parte del cuerpo de Cristo para servir. Para servir. Hay un montón de textos que hablan acerca de esto. Algún día haremos un estudio más detallado. Pero quiero leerles un texto más sobre el servicio. Dice en 1 Corintios 15:58. Así que, hermanos míos amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Por poco que puedas hacer, cuando haces, sirves al Señor, no es en vano. Así que piensa que estas personas que salen de la gran tribulación, que llegan ante el trono de Dios, una característica más es que ellos sirven al Señor. ¿Y qué ocurrirá con estas personas? Dice el texto de Apocalipsis, versículo 16 y 17. Desde el 15, dice, y el que está sentado sobre el trono extenderá su tabernáculo sobre ellos. Ya no tendrán hambre ni sed, y el sol no caerá más sobre ellos, ni calor alguno, porque el Cordero que está en medio del trono los pastoreará, y los guiará a fuentes de aguas de vida, y Dios enjugará toda lágrima de los ojos de ellos. Qué precioso. Y la pregunta es la siguiente. Según las características que hemos visto, ¿perteneces al grupo de los que se van? ¿O serás uno de los que se quedan? Si quieres ser de los que se van, tienes que acercarte al Señor, cumpliendo lo que dice Romanos, capítulo 12. No simplemente haciendo una oración superficial de recibir al Señor, sino como dice Romanos 12, tienes que tener una entrega tan intensa. Dice, presentéis, así que hermanos, os ruego por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en un sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Cuando tú oras al Señor pidiendo que el Señor entre en tu corazón,
para que esa oración realmente sea efectiva, tiene que encajar con Romanos capítulo 12, versículo 1 y 2. Tienes que presentar tu cuerpo, no solamente tu corazoncito, tu cuerpo entero para el Señor. Tu cuerpo, tu alma, tu espíritu, todo lo presentas delante del Señor. Presentéis vuestros cuerpos en un sacrificio. Sacrificio significa que le estás diciendo al Señor: Señor, toma mi cuerpo, mi alma, mi espíritu, mátalos ahí nomás. Mátalos, tómalos como un sacrificio y resucítame a una vida nueva. Dice, en un sacrificio vivo, porque tú lo estás ofreciendo, pero también es un sacrificio santo, porque tu compromiso es con la santidad. Un sacrificio santo y un sacrificio agradable a Dios, porque tú quieres a partir de ahora agradarle. Ese es el tipo de entrega que uno tiene que hacer para que el Señor Jesús venga, te limpie con su sangre, te dé vestidura blanca, y cuando venga por su iglesia, te vayas con Él. Repito la pregunta. Cuando venga el Señor por su iglesia, ¿te vas o te quedas? Que Dios los acompañe.